pues vamos a empezar la transmisión del evento y vamos a dar inicio con el evento. Estamos muy agradecidos por todos los que pudieron darse una vuelta para dialogar. Queremos contarles un poco acerca del grupo que hemos tratado de formar y también, bueno, quien quiera está más que invitado a acercarse, claro, a participar siempre. Justamente este grupo decidimos titular, digamos que la propuesta Sin Filosofía, porque pues etimológicamente obviamente este sin tiene que ver con hacer cosas en conjunto, porque creemos que es muy bello ahondar en el interior de uno, en soledad, etcétera, pero es más bello aún poder hacerlo en conjunto, ¿no? Hay muchas cosas incluso que uno pues no contempla y que pueden ser muy enriquecedoras, y eso es lo que uno adquiere a través de la comunidad, a través del contacto con otras personas. Y pues esa es más o menos la idea del evento. Esperemos que lo disfruten mucho y también queremos instarlos a que pues cualquier comentario, cualquier pregunta, pues siempre va a ser bienvenida. Siéntanse libres de incluso preguntarle algo a los expositores en cualquier momento, interrumpir, hacer comentarios, y pues muchas gracias. Los vamos a dejar con Israel, que va a empezar con una ponencia muy interesante acerca del tercer inconsciente. Sí, gracias. Bueno, entonces a mí me tocó abrir las jornadas de filosofía en Pachuca. Bueno, creo que la idea de estas jornadas también era como hablar de temas como contemporáneos en la filosofía y como muy puntuales. La verdad es que no estuve pensando un título y no di uno que me pareciera adecuado, pero encontré un epígrafe de Imre Kertész, que es premio Nobel del 2000, y dice: la ley de nuestro mundo es el error, el malentendido, el no reconocimiento del otro. Bueno, pienso que esa es la idea de esta ponencia, ¿no? Y voy a estar leyendo, y si tienen alguna pregunta, quizá a mí me gustaría que fuera al final, pero si lo ven muy necesario, me pueden interrumpir. Al parecer, para justificar la pertinencia de la filosofía en la realidad del mundo, esto tiene que responder a los problemas del humano. En realidad, lo que se olvida es que son personas las que intentan responder a estos problemas. Como escribió en algún momento Hans Blumenberg, la filosofía, a diferencia de otras disciplinas, debe dar razones sobre su objeto de estudio, es decir, de qué o sobre qué diserta o analiza. Disculparse da una pista del por qué lo útil de la actividad del pensar es puesta en duda continuamente. Está obligada a dar resultados. ¿Qué significa esto? En primer lugar, se cree que la actividad principal de la filosofía es acuñar soluciones, no problematizar. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, al contrario de lo que se cree, los problemas filosóficos no se reducen ni se superan. Al contrario, se amplían, se reconfiguran o por lo menos son analizados desde una perspectiva histórica. Esto quiere decir que se hace con tales problemas un catálogo de las ideologías dominantes y sus consecuencias filosóficas de la época que se estudia. Por último, la actividad filosófica es, como lo menciona Blanchot, un diálogo infinito o interminable. Quizás esta actividad, que aparenta no albergar ningún progreso, sea la característica más inquietante, y que por esa razón la actividad del pensar sea mirada con desconfianza. Si el pensar filosófico se puede reducir al esquema temporalidad, persona, interés, infinito, interminable, eso quiere decir que tiene limitaciones respecto a la comprensión de la realidad. Tener en cuenta esta limitación es pensar desde la filosofía material.
Que la ilustración en su desarrollo haya encontrado la insuficiencia de la razón para descifrar la realidad es algo que puede parecer paradójico. Sin embargo, ya en sus inicios, Kant puede configurar esta paradoja en las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Con el paso del tiempo, la importancia de estas cuestiones se fue haciendo más comprensible, sobre todo a partir de las situaciones límites surgidas a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Guerras, genocidios, totalitarismos, entre otras cosas. No es que estos fenómenos fueran del todo desconocidos. ¿Qué fue lo que cambió? Para Hans Blumenberg, el punto importante es la percepción de que las expectativas implícitas de la ilustración no han sido cumplidas y como consecuencia inmediata, el malestar social debido a la decepción generalizada, aunque sin saber de manera clara cuáles eran esas expectativas por cumplirse y sobre todo, dejando momentáneamente de lado quién es el que puede haber impedido siempre que se cumplan las expectativas. Si partimos de la cuestión kantiana, ¿qué es lo que podemos saber? Blumenberg lo reconfigura de la siguiente manera. Precisamente a partir de la decepción consecuente de dicha pregunta, ¿qué era lo que queríamos saber? Y eso nos lleva a la más importante para nosotros, ¿qué nos estaba permitido esperar? La pregunta nos trae a un ámbito en el que pareciera que la catástrofe se cierne sobre nosotros. No solo en términos psíquicos y morales, con la llegada de ciertos fenómenos naturales y las nuevas enfermedades, entre ellas el COVID, pareciera que nos vemos obligados a enfrentar hechos no vistos anteriormente. Por un lado, esta catástrofe es real. Por otro, la amenaza del fin del mundo ha sido constante a lo largo de la historia, aunque muchas veces esto fue más imaginario que real. Quizás por esto mismo, tanto la angustia como la decepción también son sostenibles. Por esta razón es posible que frente, y cito, a un horizonte de caos, agotamiento y tendencia a la extinción, como menciona Viejo Berardi, al inicio del tercer inconsciente, más bien recibimos este horizonte con incredulidad y condescendencia, justo como en aquella película tan vista y quizás tan poco comprendida, Don't Look Up. ¿Qué nos estaba dado a esperar? Si pensamos desde una perspectiva materialista, entonces tendremos que admitir el inconsciente como elemento constitutivo del humano y al deseo como motor de nuestras acciones. Es posible hacer a un lado las ilusiones, es decir, podemos hacer a un lado la política, el arte, la religión, que no son sino configuraciones de la esperanza. ¿Acaso la esperanza es una idea que estorba? Porque nos hace vivir anacrónicamente. No vivir del todo en el presente, sino vivir deseando vivir en el futuro, lo cual es un no vivir, sino un esperando vivir. ¿Seguimos entendiendo el inconsciente como lo entendió y lo elaboró Freud? Claro que no, a grosso modo. Primero que nada, Freud intenta explicar la mente fuera del reduccionismo neurológico. Para hacerlo se vale de la polaridad entre lenguaje y sexualidad. Distinguió la actividad consciente de la mente, el yo, del inconsciente, pues este interfiere constantemente en la enunciación. El inconsciente es básicamente el ello, que son las pulsiones morales, y el superyo, que puede ser la internalización de las presiones morales que tienen origen en la cultura y el medio circundante. La tarea psicoanalítica, según Freud, consiste en la interpretación del texto oculto del inconsciente que se expresa metafóricamente a través de asociaciones involuntarias, ocultamientos y disrupciones. Interpretar tiene como fin exponer los contenidos mentales ocultos por el yo, transformados por la Verdrehung, o esto es represión, negación o rechazo, ¿no? Puede significar un poco lo mismo, pero casi siempre en los textos se ha pensado que, o se tradujo, digamos, como represión. Si tomamos la idea de que el superyo es la interiorización individual de lo social, será posible ver que el componente del inconsciente tiene un elemento importante, su situación histórica, es decir, la condición que dirigirá su relación con el entorno. Esta perspectiva de Freud, posteriormente desarrollada por otros psicoanalistas y otros filósofos, llegó a un momento importante. Es a principios de los años 70 que aparece el libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari, El Antiedipo. Para esos autores, el inconsciente, lejos de ser, cito, un depósito de contenidos negados de la experiencia,
es una fuerza productiva que emana flujos de dinámica y de deseo. La potencia creativa del inconsciente se encarga de reconfigurar continuamente las estructuras internas de la mente. Es decir, el inconsciente no es un teatro, sino una fábrica. Y esto básicamente en relación a Freud, ¿no? Que pensaba que un poco, bueno, o lo configuró un poco como un teatro, esta situación del inconsciente. Bueno, sigo. Bifo Berardi dice que después de 100 años de psicoanálisis, la condicionante social e histórica del inconsciente ha cambiado. Bueno, eso es evidente, pero ¿en qué sentido afecta a nuestras mentes? Que eso es lo importante. Para entender este fenómeno es preciso familiarizarse con el término psicosfera, que es la dimensión social de la mente, en otras palabras, la esfera en la que circulan los flujos de lo imaginario, y esto es básicamente la formación de la imaginación. En este lugar circula la información en forma neurofísica de estimulación nerviosa. En segundo lugar, en la actualidad nos enfrentamos a un espectro de perturbaciones, entrelazamientos y superposiciones en la interacción mente-psicoesfera, que puede abrir brechas impredecibles en el inconsciente o en la mente colectiva. Una de estas situaciones mentales imprevistas se puede entender a partir del concepto elaborado por Freud, lo unheimlich, que aquí lo traducen como ominoso, y esta noción está acuñada a partir de la obra literaria de Hoffman. Refiere a detalles o elementos inusuales que pueden aparecer de manera abrupta en un ámbito de lo familiar. Estos detalles son la erupción súbita del inconsciente. Durante la etapa más grave de la pandemia se pudo notar lo ominoso en la mayoría de los lugares habitados, y esto era básicamente el uso de mascarillas, el confinamiento, la muerte solitaria de los enfermos, etc., o incluso la soledad de los enfermos en los hospitales, ¿no? Bueno, esto ominoso fue una suerte de recombinación del espacio simbólico. Sin embargo, aún hay que añadir la alteración de la infosfera por el virus. Redes sociales, medios electrónicos, conversaciones, y lo que trajo a la psicosfera fue el miedo, la depresión, y esto básicamente es que el virus mutó a hacerse un psicovirus. Bueno, estas características elaboradas de manera muy breve, a partir de esta obra de Berardi que se llama Tercer Inconsciente, son al menos, a mí me parece, los elementos necesarios que nos facilitan la tarea para comprender la noción del tercer inconsciente. Antes que nada, lo que debemos de tener en cuenta es que aún estamos ante el umbral o empezando a cruzarlo. Hay que decirlo todo, no solo estamos a las puertas de una nueva manera de interiorizar el mundo, sino que también nos encontramos a las puertas de la extinción. Sin embargo, el futuro aún no sucede, pero será moldeado por las mentes, por las acciones políticas, por la imaginación poética y por la acción terapéutica que seamos capaces de desarrollar en esta transición. El umbral en el que nos encontramos y que he descrito arriba es necesario para comprender las reflexiones siguientes, pero habrá que dar algunos detalles más. En la época de Freud, la psicopatología generalizada fue la neurosis. Esto se explicaba en gran parte por el rechazo, la represión y la Veränderung, que es el término alemán, elemento del mecanismo del aparato psíquico esencial para que el sujeto pudiera posponer su placer inmediato y pudiera llevar una vida productiva y de trabajo sin distracciones. Sin embargo, décadas más adelante, la situación cambiaría con la proliferación de los medios de comunicación, el exacerbamiento de la productividad y la especulación económica, además del ámbito de hostilidad política. Si en la sociedad burguesa lo que se buscaba era dominar el flujo del deseo por medio del ocultamiento, en la sociedad contemporánea lo que se fomentó ha sido la aceleración de la semiosfera, que básicamente son la serie de signos y simbólicos, informativos, etcétera, etcétera, que están en el entorno. Y esto lo que provocó fue que la estimulación nerviosa se intensificara, es decir, que haya un exceso de visibilidad o hiperexpresividad. Esta sobreexposición ha dado origen a otro tipo de patologías como el trastorno de el TDA, fobias, depresión, ansiedad, entre otras. He mencionado arriba que el sufrimiento psíquico más extendido de la edad burguesa fue la neurosis debido a la dinámica de rechazo del deseo en aras de la productividad.
posteriormente, durante el neoliberalismo, ha cambiado la forma en que la sociedad vive su relación con el deseo a causa de la hiperexpresividad de este aspecto inconsciente en lo cotidiano. Sin embargo, aún falta abordar otro lado del problema. El capitalismo como medio de producción es el mecanismo erigido para satisfacer las necesidades humanas de sobrevivencia. Su funcionamiento adecuado depende del aprovechamiento de recursos. Desde la revolución industrial, la explotación de la naturaleza se ha venido intensificando de forma gradual pero sostenida. Una de las consecuencias de esto es el fenómeno del calentamiento global. Esta alteración de la naturaleza provocada por la humanidad va desde las sequías, las tormentas, deforestación, utilización, instrumentalización indiscriminada de las especies, entre otras cosas. Pero en los recientes años también ha empezado a incrementarse el descontento social, sobre todo a raíz de las crisis económicas. El capitalismo no puede crecer indefinidamente sin hacer estragos irreversibles al planeta y a su población, lo que ahora está notándose en todos los espacios. Justo antes de la pandemia, la situación generalizada era de activismo y conflicto social. Los motivos eran de muy distinta índole, pero lo que los unifica es la característica de afectar a la mayoría de la población, la que no es rica, y a las consideradas minorías. Eso incluye los aspectos de origen, sexo, raza y edad. Afirma que la muy probable extinción de las especies tiene como efecto el surgimiento del tercer inconsciente es gracias al análisis de las consecuencias negativas del capitalismo que ya dije un poco más arriba. Pero ahora voy a mencionar tres aspectos principales. El primero es el aspecto psíquico, que en este caso el tipo de ámbito en el que se desarrollan las patologías y sus efectos sociales. El segundo es la destrucción o afectación irreversible del medio ambiente y las otras especies vivas, y por último la experiencia del otro, es decir, la instrumentalización y explotación de las personas. Bueno, ya que tenemos todo este problema más o menos ahí esbozado, entonces nos podemos preguntar, bueno, si es posible hacer algo y qué puede hacer, en este caso, la filosofía, ¿no?, ante esos problemas. Pero justo como había iniciado, entonces lo que nos tendríamos que preguntar es qué pueden aportar las personas que se dedican a la actividad filosófica y que también nos enfrentamos a este umbral de la extinción. Pero antes de intentar responder a esto, bueno, voy a tratar de ahondar en otro punto, sobre todo en lo que va diciendo Berardi a lo largo del libro. Bueno, él dice que debido al COVID y al calentamiento global, la muerte se hizo presente. En este sentido, el capitalismo ha visto su fracaso más grande, porque como él mismo dice, el capitalismo ha sido un intento de vencer a la muerte. Y pues da un poco de algunos ejemplos. Algunas corrientes científicas han incluso empezado a ver la vejez no como una etapa natural de los organismos, sino como una enfermedad a curar. Bueno, pero justo a pesar de esto, pero la muerte se ha hecho presente a partir, por ejemplo, de la pandemia del SIDA y el COVID, ¿no? Surge entonces esta fragilidad de la existencia, pero eso también indica que se hizo palpable la realidad del mundo, la de la naturaleza, y contra eso pues no puede ningún sistema económico, es decir, no hay cantidad de dinero, no vale ningún crecimiento económico, no hay un tipo de política que se haya practicado hasta ahora que pueda evitar o salvarnos de la extinción. Lo que debe de quedar claro es que no hay un ánimo de propagar una especie de milenarismo o de apocalipsis. En todo caso, lo que se trata de comprender son las causas y las posibles consecuencias de los problemas tan graves a los cuales nos enfrentamos en este momento. En este sentido, Berardi dice que el colonialismo ya ha provocado muchos fines del mundo. Por ejemplo, el de las culturas prehispánicas, y así hay otros, ¿no? Solo que ahora, debido a tantas situaciones contundentes, el filósofo italiano formula una pregunta impostergable. ¿Por qué debería sorprendernos que el colapso final del colonialismo, que algunos llaman postcolonialismo, coincida con el fin del mundo mismo? Bueno, me parece que es necesario retomar el centro de las cosas, es decir, la humanidad. Pero ese apuntar al humano no es necesariamente ni un antropocentrismo, ni tampoco un humanismo, es más, ni siquiera es un posthumanismo.
a lo que se apunta es a la responsabilidad. Por esa razón, lo que está frente a nosotros es, digamos, a un poco neutralizar, es esa idea que elaboraron ya, por ejemplo, el pensamiento griego, que es: el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto son y en cuanto a las que no son. Y básicamente, si tomamos en cuenta eso, también incluso nos tendríamos que preguntar qué consecuencias trae ser responsable. ¿Este umbral de la extinción se podrá conjurar con ética? Creo que también esa pregunta es bastante interesante. ¿Podemos aún confiar en nosotros como medio y fin para que en este planeta la vida no termine? Berard menciona que si bien no hay posibilidades reales de salvarnos como especie, quizás podamos terminar resignándonos a la muerte global, o bien todavía creamos que un ex deus ex machina nos salvará. Pero también está la otra parte del problema. ¿Nos es posible sucumbir ante la idea de la extinción sin más? Pero este supuesto sucumbir tal vez encubre esta idea: solo si las cosas funcionan importan, o peor, que algo importa solo si lo que yo y mis colegas expertos hacemos funciona para arreglar las cosas. Al inicio de este ensayo mencioné que la decepción por el incumplimiento de las expectativas de la ilustración dejan una estela de malestar, pero no hay una figura clara de a quién hacer responsable, o al menos eso es un poco la sensación a la que nos enfrentábamos. Sin embargo, a lo largo de estas breves reflexiones aparecen de una forma clara los agentes de este malestar. Queda entonces un último aspecto que revisar. Si la razón no es el fundamento de la acción humana, sino el deseo, entonces es muy probable que no podamos escapar de este laberinto, a menos que podamos entender que, al igual que Ícaro, fabricó unas alas para elevarse y salir de él, para luego caer al vacío por acercarse demasiado a la luz. Abrazar dicho carácter es el gran conflicto del humano, su esencia más profunda. Y bueno, eso sería todo. Ya. Sé que quedó un poco como inconcluso, pero creo que aquí faltó un concepto que me parecería importante, que es el de la desesperanza. Y creo que la figura de Ícaro es el ejemplo más claro. O sea, la desesperanza es básicamente no aceptar esta situación de la imposibilidad real de salir del laberinto, ya sea el de la razón, el de la moral, el de la política, el del arte, porque en realidad son básicamente vivir en la esperanza. La desesperanza sería básicamente aceptar que estas cosas que hacemos de alguna manera van a aparecer, pero justo en ese sentido quizá las opciones que yo encontré y que funcionaban como, por lo menos como respuesta a toda esta problemática, es básicamente la de volver a intentar tener lazos mucho más cercanos con la gente, ¿no? Es decir, un poco como si en algún momento uno eligiera más que sobrevivir a partir de la producción, quizá más intentando a partir de lo afectivo, de la amistad, incluso lo dice bien, como de la frugalidad, ¿no? Es decir, no pedir tanto, o no producir tanto, ni querer tantas cosas. Pero justo también creo que al final incluso de estas horas que yo consulté, me parece que no hay una solución. O sea, quizá hay una posibilidad de prolongar nuestro final, pero al mismo tiempo a partir de esto que yo les mencionaba, ¿no? de aceptar la desesperanza, y en esa desesperanza quizá poder vivir de una manera pues sin esperar prácticamente nada. Es difícil como la opción, pero hay una cosa que también creo que me faltó aquí escribir, que es que justo la situación es si no existe la moral o si no existe la belleza, por ejemplo, pues entonces se ha intentado hacer. Y eso quiere decir también que la desesperanza
puede incluir la elevación, ¿no? Es exactamente el caso de Ícaro. Por eso es una figura bien interesante, porque él está en el laberinto, crea sus alas, pero en algún momento, por llevarse tanto, pues cae, ¿no? Es un poco, creo que en ese sentido, por eso al final quizá he tratado de intentar explicar esa figura de Ícaro como para mencionar que nuestra situación, si bien es desesperada, es un poco esta situación de poderse elevar de eso, pero al final, en algún punto, como todo organismo, pues va a perecer. Creo que eso sería, al final, la idea concreta de la exposición. Y pues, no sé, si tienen alguna pregunta, ya. De mi parte ha sido todo. Espero que haya sido lo suficientemente claro o les haya dejado mucho más dudas. No lo sé, o podamos armar una discusión. ¿Ustedes qué piensan? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo nomás voy a criticar, mejor pregunta primero. Bueno, si no hay otras preguntas, yo me gustaría preguntar algo. Y bueno, como que me da la impresión entonces de que la filosofía, por así decirlo, contemporánea o a partir del siglo XX, etc., como que tiene esta cualidad entonces de finitud, ¿no? Mientras que las filosofías precedentes tenían cierta cualidad de eternidad, o sea, como de buscar como cosas eternas, definiciones eternas, cierta verdad o cierto sistema universal. Estas nuevas filosofías o esta nueva labor que tenemos como quienes nos dedicamos a hacer filosofía estudiada o algo así, sería como aceptar de alguna forma esta finitud o abrazar esta desesperanza en cierta forma. O sea, no en un sentido negativo de desesperanza, sino en un sentido como de un desencanto que te da verdad, ¿no? Que te da... Sí, fíjate que bueno, aquí bueno, tengo como conocimiento de causa, pero me parece como interesante lo que dices, sobre todo porque sí, en cierto sentido yo pienso, por lo menos la que yo conozco, no sé si toda, porque no me atrevería a decir que toda, pero sí cierta filosofía tiene precisamente ese feeling, ¿no? De la finitud, y quizá no, o sea, por un lado sí está como, no tanto como que los filósofos o ciertos filósofos digan, bueno, es que esto ya se acabó, sino que quizá más bien son como sensores, ¿no? O sea, en el sentido de, más bien como estos termómetros, miden la temperatura ambiente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí hay eso. Te digo, no todos, porque es difícil conocer como todas las corrientes filosóficas, ¿no? Pero sí hay unas corrientes que en este caso, o algunos filósofos que fueron los que yo un poco tomé, y que además sí hay como bastante gente que está tratando de esclarecer como esta situación de malestar, ¿no? Y por otro lado también pienso, y esto es más bien como algo que yo sé que tú trabajas, porque además hay, por ejemplo, la posición de Spinoza, que tiene este concepto de que para él, por ejemplo, la esperanza no es un concepto positivo, digamos, ¿no? Entonces, justo en ese sentido está planteado esto. Yo no lo menciono porque era el trabajo de autor, era más largo, o sea, o me centraba en uno o en el otro, pero creo que en este sentido está muy cercano a esta situación, ¿no? De poder pensar que si uno está pensando en la idea de progreso, que sería un poco el equivalente a la esperanza y estas cosas, o como la posibilidad de solucionar la situación humana, pues Spinoza diría, pues no se puede, ¿no? O sea, tienes que aceptar ciertas situaciones humanas, digamos, esenciales y concretas para
hacer el ejercicio filosófico. En ese sentido es muy cercano, digamos, esta postura. Creo que en ese sentido es importante. Ahora, también creo que la situación, me parece que plantea este filósofo italiano es básicamente, bueno, yo digo que esto por estas razones, ¿no? Quizá, muy probablemente yo no lo puedo explicar de manera adecuada, pero justo es simplemente decir, bueno, esto está pasando y de acuerdo a estas situaciones, no solamente históricas, sociales, políticas, económicas y de filosofía, entonces a partir de eso yo hago digamos, diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Y básicamente el diagnóstico, pues lo puedes aceptar o no, te puedes tomar las medicinas o no, ¿no? Como cualquiera que va al médico y dice, no, pues a lo mejor no me gustó este diagnóstico y vas a con otro médico, ¿no? Y así sucesivamente. Pero si ya hay varios médicos que te dicen, bueno, pues usted tiene cáncer, pues al final puedes tomar la decisión de hacer, bueno, de hacer el tratamiento adecuado o al final ir y tomarte test. O sea, eso se puede hacer. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Pues no lo sabemos. Tenemos posibilidad de saberlo, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia científica, etcétera, etcétera, pero no hay algo que te diga esto va a pasar porque no hay una teleología, ¿no? En ese sentido, creo que lo importante más bien es como el planteamiento, porque es un libro que me parece que se ha estado discutiendo en muchos otros círculos y además me parece que es un libro importante en el sentido de que está tomando una situación que aún ni siquiera termina, que es lo de la pandemia, o no termina del todo, y que además todavía hay estragos, ¿no? Entonces, creo que en algún sentido, y eso yo en realidad no lo contesto, porque creo que ni yo lo podría contestar, quizá más bien es una respuesta que cualquiera de nosotros tendría que hacerse, o podría hacer, por lo menos, no para contestarlo, pero sí como para reflexionar, es básicamente cómo enfrentamos estos fenómenos como una pandemia que nos está diciendo en un contexto donde pareciera ser que ningún tipo de economía, ningún tipo de política, etcétera, etcétera, te está dando lo que el proyecto civilizatorio parecía prometer. Entonces, quizá en ese sentido, creo que más bien lo que sucede es cómo nos enfrentamos a eso, ¿no? Cualquiera, o sea, no solamente los que se dedican, digamos, a intentar pensar, o los que estudiaron filosofía, sino cualquiera, o sea, cómo lo tomas, ¿no? Creo que hasta ahí es como la discusión, creo yo. Pero creo que ibas tú primero y luego él. Sí. No, tú. Ah, sí. Bueno, hay cuestiones, ¿no? Ahora sí que en este mismo ejercicio filosófico nos pasa, yo siento, ¿no? Voy a decir una percepción muy, muy personal. De repente tenemos como que la urgencia de decir cosas nuevas, como de actualizarnos, de decir estoy vigente, mira, aquí está. Pero realmente, dentro de todo lo que escuché, creo que la situación de finitud es esencial del humano y no cambia nada la situación actual ni el análisis propuesto. Y un tercer inconsciente es el concepto es muy vago y el hecho de decir no lo vamos a pensar como un teatro sino como una fábrica es pues es equivalente a lo que le dirían algunos del quiliasmo, ¿no? De las que tuvo su origen, ¿no? En todas estas todo lo que se originó de las utopías, ¿no? O sea, el quiliasmo es ya dar por hecho que el ser humano tiene esas capacidades, ¿no? Que lo van a llevar a esa utopía y no es así, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esta cuestión del tercer inconsciente y decir va a ser una fábrica en vez de un teatro no nos resuelve nada, ni nos sirve analíticamente para nada. Y la situación actual, bueno, pues es la misma, en los términos que se está planteando es la misma que hace 2000, 3000 años. Entonces, ahí es donde yo vería como este autor o este tipo de análisis como irrelevante porque no me aporta nada nuevo.
para analizar lo que ya hemos analizado, la cuestión de la finitud. O sea, sí es cierto que los demás hablaron mucho de la eternidad, pero hablaron de la eternidad, o sea, es conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces había la idea de la necesidad de postular la eternidad o lo eterno, porque estaba patente el análisis de nosotros como algo finito. Entonces no hay nada nuevo ni nada pues que me ayude a hacer un análisis de la situación contemporánea, ni nada nuevo. Todo ya estaba desde los tiempos para atrás. Bueno, más bien, quizás yo no me expliqué muy bien, pero, o sea, bueno, rápidamente. Lo del primer Tenemos inconsciente. que ir más o menos rápido porque Sí. ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, nada más rapidísimo. Lo del primer inconsciente lo hace Freud. El segundo, digamos, el que dice que es una fábrica, es Gilles Deleuze. Y este tercero, más bien, lo que hace es pensar que justo ahora está emergiendo otra situación, pero básicamente provocada por el tipo de información que está circulando y también por los medios que la hacen circular y las maneras en que está circulando, básicamente eso, y la situación económico-política. Entonces hay una serie de situaciones contemporáneas que provocan el surgimiento de eso, ¿no? Ahora, lo que rápidamente esto es importante básicamente porque desde que surge el primer inconsciente define completamente el concepto, o redefine el concepto de hombre de una manera brutal. Es decir, si antes el concepto de hombre solamente era la racionalidad, el son político, bla, 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 aquí no, o sea, es básicamente hay una cosa que tú no controlas y que en cada momento de tu vida, bueno, no en cada momento, pero sí en momentos muy puntuales, te saca de la jugada, ¿no? Es decir, surgen cosas que uno no sabe ni que tiene, ni que están ahí, que son como los actos fallidos, en fin, hay como una serie de cosas, ¿no? El trauma, bla, bla, bla. Y justo como en esta situación, cada momento histórico, porque además la propuesta es que, digamos, en el progreso de la acumulación de conocimiento acerca del inconsciente, es que no es una estructura, digamos, fija, sino que es una estructura que en un primer momento solamente recibe, pero en el siguiente momento no es solo una cosa que recibe, sino que crea, ¿no? Entonces, en esta situación de que crea a partir de los elementos que recibe, o sea, es decir, hace una cosa mucho más dinámica, entonces por eso es una fábrica. Y en el que recibe, por eso es un teatro, pero también haciendo, digamos, el rescate de la obra de Edipo, en ese sentido, ¿no? Es complicado y además es como, nos tardaremos horas en tratar de explicar muchas cosas, pero de manera sucinta eso es lo que pasa. Y entonces en el tercero, pues lo que está sucediendo es que nos estamos redefiniendo otra vez, pues lo que pasaría en un momento en donde pareciera que todas las situaciones económico-políticos sociales nos están llevando a que esta especie desaparezca, y no solo esta, sino todo lo que hay de más, ¿no? Y básicamente también provocada no solamente en el ámbito humano, sino a partir de provocar los desórdenes de la naturaleza, precisamente por digamos de una manera muy burda, muy general, pues por los medios de producción, si uno quiere, ¿no? Pero en general, pues tiene que ver con la guerra, bla, 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 con la sobreexplotación, en fin, y la sobreexplotación en muchos sentidos, es decir, desde los recursos, ¿cómo se llamaría? La explosión demográfica así súper elevada, en fin, hay como muchas cosas. Pero, pues ya, bueno, con eso rápidamente, porque creo que ya la última pregunta, perdón, es que no me tardo mucho. Estamos atrasándonos un poquito en el itinerario, pero... Ya la última y ya, porque ya rápido, ya. Sí, perdón. Bueno, para concluir, como que la conclusión fue la desesperanza. Yo quisiera saber como que a qué desesperanza, al capitalismo, al así, no ser humano, así.
Sí, el lástima que de repente es como, como que son, pienso, conceptos muy complejos y que, bueno, me gustaría como rápidamente. Aquí la desesperanza la podemos pensar básicamente a partir de las situaciones materiales de lo humano, es decir, solo podemos pensar nuestra vida a partir, en este caso, de que somos un compuesto psíquico de inconsciente y consciente, ¿no? Y que ese consciente está condicionado por el inconsciente. Y entonces, justo a partir de eso, pues lo que nos va llevando es que solamente por nuestra mente aparece de manera clara, pues aquellas cosas que digamos deseamos, pero que no sabemos por qué, ni sabemos, bueno, hay una serie de misterios que no sabemos resolver o que no hemos entendido, a menos de que en algún caso pues uno vaya a psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a partir de eso, lo que vamos haciendo es que estamos supeditados a algunas acciones que aparentemente dejan de ser, o bueno, más bien dejan de ser racionales, ¿no? Es decir, ¿por qué quiero esto y no otra cosa, no? No sabemos, pero justo como en el otro lado, digamos, más profundo, creo que estaría bien pensarlo desde que el arte, no, por ejemplo, la idea de belleza no existe, ¿no? Sino que la creamos. La justicia no existe, sino que la creamos. Entonces, justo a partir de incluso un día, el profe parcial un día nos platicaba de cómo empezaba esta película de 2001, Odisea del Espacio, y entonces eran los primates que llegan a un lugar donde ya había otros, y entonces quieren quedarse porque ahí hay un ojo de agua, y se pelean, ¿no? Y a uno sí lo matan y los otros se van. Creo que en ese sentido, por ejemplo, esta situación tendría que ver, cuando hablamos de la desesperanza, que es un poco así, donde no hay una justicia en ese ámbito, pero conforme vamos evolucionando, pues vamos creando ciertos ideales que nos van permitiendo tener otro tipo de dinámicas sociales, y en ese sentido vamos creando. Pues la desesperanza está en las posibilidades limitantes que tenemos como especie, pero al mismo tiempo también podemos en algún momento, si no hay justicia, pues entonces la creamos, ¿no? Un poco es eso. Sé que quizá pueda quedar como muy vago, pero debido al tiempo y debido a muchas otras cosas, espero que haya sido lo suficientemente claro, y pues les agradezco mucho sus preguntas y muchas gracias por venir. No sé qué sigue, pero va a haber más discusión. Nuestro siguiente participante es Irvi, y en lo que Irvi se acomoda, nada más quisiera retomar este punto de la desesperanza de Israel, como para que me dijera si la entendí bien.